La ministra del Ambiente, Sade Fritchi, comparecerá ante el Pleno de la Asamblea Nacional por el permiso ambiental otorgado para la construcción de un proyecto inmobiliario en un bosque protector de Olón, en Santa Elena. La Fiscalía abrió una investigación sobre el proyecto urbanístico en la comuna de Olón, que es impulsado por una empresa de la esposa del presidente Daniel Noboa, Lavinia Balbonesi. 3.000 personas quedaron damnificadas tras 8 horas de lluvia en Orellana, mientras en Napo la inundación cubrió un complejo deportivo y desplazó a 51 familias. La próxima semana tampoco habrá apagones, según confirmó el ministro de Energía Roberto Luque. Televistazo siguió la ruta de 103 millones de tallos de flores ecuatorianas que llegan al aeropuerto de Miami una semana antes del Día de la Madre. Estados Unidos reporta un incremento acelerado de contagios de la variante FLIR de COVID-19 y en Ecuador los médicos ya alertan sobre los riesgos de su eventual llegada. La ayuda humanitaria no alcanza en Gaza para 1.300.000 palestinos de Rafah que se quedaron sin hogar tras el bombardeo israelí, incluso en zonas donde no recibieron advertencia. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Miércoles 8 de mayo, ¿qué tal amigos? Empezamos esta emisión de noticias aquí en Televistazo Estelar contándoles que legisladores correístas y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, protagonizaron un altercado durante el debate para llamar a comparecencias por el caso Olón. Olón. Noboa se compró un lío. La ministra del Ambiente, Sade Fritchi, deberá comparecer ante el Pleno de la Asamblea por las licencias otorgadas para la construcción de un proyecto inmobiliario en Olón, Santa Elena, por parte de una empresa de Lavinia Balbonesi. Fue un accidentado debate en el que el correísmo cuestionó al presidente de la Asamblea por su respaldo al presidente Daniel Noboa. Patricio Díaz informa. El debate tenía un fin: pedir la comparecencia de la ministra de Ambiente, Sade Fritchi, por el proyecto inmobiliario en Olón, promovido por una empresa donde la primera dama es accionista. Pero el tema se acaloró por los roces entre el correísmo y el presidente de la Asamblea. Usted tiene una posición al respecto, es amigo del presidente, la familia, lo ha dicho públicamente. No me confundan las cosas, por favor, le ruego. Pedí un punto de información. ¿Cuál es el punto de información, por favor? El punto de información, presidente, es que no se cierre el debate. Ya, gracias. El correísmo apeló la presidencia de Kronfle, quien tuvo que bajar a su curul para defenderse. Él, minutos antes, había respaldado al presidente Noboa y a su familia, precisamente en el caso de Olón. Yo conozco muy bien al presidente de la República, conozco a su familia y yo no tengo ninguna duda de que esto tenga ninguna cuestión cuestionable, por decirlo de alguna manera. No tengo ninguna duda de que aquí vaya a haber algo, digamos, al margen de la ley, por ningún motivo. El correísmo pedía al Pleno que Kronfle no dirija la sesión por haber interrumpido a su legisladora. Ya vemos cuáles son las intenciones. No dar la palabra, cortar el debate e ir directamente a la moción. Sí, soy amigo del presidente hace muchos años, pero jamás he interpuesto una amistad a conducir el Pleno de la Asamblea Nacional. El debate ha sido equilibrado. Al final, el correísmo no tuvo los votos y Kronfle siguió en la presidencia. El Pleno, en medio de esto, debatió sobre lo sucedido en Olón. El oficialismo no se opone a una investigación legislativa. Adrián Castro dice que el Ministerio de Ambiente le respondió preguntas sobre el caso. Certifica que no es área protegida. El proyecto intersecta con el bosque de vegetación natural Esterillo Oloncito, el cual no pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y destaca que el proyecto inició antes de que Daniel Noboa asuma la presidencia, pero quiere respuestas. Que respondan al país por qué utilizan su poder y su influencia en el Estado ecuatoriano para beneficiar un negocio particular. Punto. Eso es lo que queremos saber. 115 legisladores apoyaron la comparecencia de la ministra de Ambiente al Pleno y la funcionaria tendrá que presentarse ante los asambleístas cuando lo defina el presidente del Legislativo.
Y precisamente la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea Nacional convocó para esta noche a Sade Fritsch y a otros 4 ministros por el proyecto inmobiliario en Olón que vincula a la esposa del presidente de la República. Patricio Díaz está en esa comparecencia. Patricio, cuéntanos, ya llegaron los secretarios de Estado. ¿Qué está pasando ahí? Juan Carlos, no llegó ninguno de los 5 ministros que fueron convocados acá a la Comisión de Gobiernos Autónomos. Esta sesión empezó pasadas las 6 de la tarde como estaba previsto y se esperó también a otros funcionarios y los comuneros o la gente que está en Olón reclamando por este proyecto inmobiliario. Los ministros que tenían que estar aquí son los ministros de Ambiente Interior, Obras Públicas, Turismo y Defensa. Ellos han presentado sus excusas a la mesa. Sin embargo, la ministra de Ambiente confirmó que asistirá al pleno de la Asamblea después de la resolución de hoy. Y Aclara dijo que la información que tiene que ver con el caso de este proyecto inmobiliario en Olón es oficial y tiene que ser oficial. Y en un comunicado mencionó lo siguiente: la zona de implementación del proyecto urbanístico ECO no corresponde a un área protegida. Se emitió el informe de viabilidad ambiental, mismo que determinó que la zona ya había sido intervenida tiempo atrás. Además, el inventario forestal indicó que en el espacio en el que se desarrolla el proyecto no existe presencia de manglar ni de especies endémicas. La ministra de Ambiente aseguró también que se trata del interés político de desinformar. Eso lo menciona en su comunicado y tendrá que asistir en cuanto el presidente de la Asamblea le convoque acá hacia el Pleno. En esta sesión de gobiernos autónomos, en estos momentos se halla el debate por parte de los legisladores tratando precisamente el tema. Hace poco intervino una de las representantes de las organizaciones ambientales que están en el sector de Olón y el interés es de escuchar también a otros pobladores de la zona. Están también pendientes de esto todos los bloques, hay representantes de todos los bloques legislativos que han pedido obviamente este tipo de comparecencias para aclarar los temas que tienen que ver con este proyecto inmobiliario que se está promoviendo en Olón y en el que tiene como accionista en la empresa que promueve este proyecto la primera dama de la nación. Eso es lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Y 2 ministros del gabinete se manifestaron sobre este tema. Mónica Palencia, encargada de la cartera del Interior, y Roberto Luque, ministro de Energía encargado y también de Transporte y Obras Públicas. Los dos agregan elementos a un tema que de a poco se complica para el presidente Noboa. Escuchemos. Tienen que ver con la necesidad de partidos políticos que se ven fuera de la cancha, en términos futboleros, que vieron la goleada 9-2 que se metió con motivo de la consulta popular y que están viendo que vamos en serio en la lucha contra el crimen organizado. Vamos entonces aclarando algunas cosas. Un crimen que ha permeado absolutamente todo, inclusive esferas de potenciales candidatos a espacios políticos. Eso es lo más grave, que tenemos un crimen organizado que lo ha permeado absolutamente todo y entonces ahora quiere compensar con escándalos aquello que no va a poder ganar en las urnas. Pero mi nombre ha surgido en la materia de un proyecto privado, particular, del ahora presidente de la República, pero que cuando me contrató era un ciudadano más, que ni siquiera sabíamos que iba a haber una muerte cruzada. El señor Daniel Noboa en ese entonces era un candidato, ni siquiera era candidato presidencial, y mi intervención se dio para un tema técnico y de coordinación técnica de actividades para recuperar un terreno que había sido erosionado por la construcción de una estructura hidráulica hace muchos años, un terreno privado. Y en ese enfoque se mantuvo la participación mía en ese proyecto hasta que decidí aceptar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y ante la polémica por la legalidad de la construcción del proyecto inmobiliario en Olón, propietarios del terreno presentan estudios que sostienen que no hay especies en riesgo y se plantea el relleno de parte del Esterillo. Vanessa Robles sigue el tema.
Entre la documentación que la promotora inmobiliaria Vinacin, cuya accionista mayoritaria es la primera dama Lavinia Balbonesi, presentó para obtener el permiso ambiental para el proyecto Hecho Olón, está el inventario del terreno en el esterillo Oloncito. Es un predio de 6.352.88 metros cuadrados, conformado por 11 lotes, en el cual, según el informe, no se encontraron especies raras, endémicas o en peligro, y todas se ubican en la categoría de menos preocupante o de preocupación menor. La especie de mayor cantidad es el algarrobo, que representa el 70% del área. Televistazo observó la presencia de manglar en la franja del lindero, lo que preocupa a los comuneros de Olón. Ellos se oponen a la tala de este espacio y remarcan que desde el 2001, mediante acuerdo del Ministerio de Ambiente, esta misma área consta como zona de bosque y vegetación protectora, lo que haría que toda actividad que no sea compatible con los fines que persigue el área queden restringidas. Según el estudio de factibilidad realizado por la empresa geosísmica del ministro de Obras Públicas Roberto Luque, para la construcción de 4 edificios y 24 viviendas, el proyecto contempla rellenar parte del esterillo para recuperar el terreno perdido por Vinacin S.A. por procesos erosivos. También hay un antecedente en la Corte Constitucional. Una sentencia de septiembre de 2021 reconoce que los ecosistemas del manglar son titulares de derechos a la naturaleza y se debe respetar integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Hasta ahora, la empresa Vinacin y sus representantes mantienen silencio sobre estos hechos. Atención, porque no habrá apagones hasta el domingo 19 de mayo. Así lo anunció el ministro de Energía encargado. Él explicó que se debe a una mejoría en los niveles de los embalses de las hidroeléctricas del río Paute, además del aumento en los caudales en los ríos que alimentan a las demás hidroeléctricas del país. Pero los planes pueden variar y producir cortes si es que Coca-Codo Sinclair deja de operar por acumulación de sedimentos, un riesgo latente si se toma en cuenta que hace pocas horas esa central estuvo a punto de detenerse por esa causa. Roberto Luque también indicó que en Quevedo habrá cortes puntuales de energía este fin de semana. La próxima semana lo más probable es que que no vaya a haber racionamientos programados de cortes eléctricos como lo habíamos teniendo las semanas pasadas. Esto quiere decir que se mantiene el estado actual de la situación. Una noticia adicional es el tema de la ciudad de Quevedo, que este fin de semana está por definirse el día viernes o el sábado y los horarios, pero va a haber un mantenimiento importante por el mantenimiento de una línea eléctrica de Transeléctrica, y esto va a hacer que haya cortes en esa ciudad. Lluvias de entre 5 y 8 horas consecutivas han causado inundaciones en Napo y Orellana también, donde 79 familias fueron trasladadas a albergues. Tenemos un informe del panorama en esa zona. Ya está lleno de agua en mi casa. Tengo 2 niños y necesito ayuda. 3 días después de la emergencia en la provincia de Orellana, un nuevo aguacero azotó a la ciudad de El Coca. 8 horas de lluvia convirtieron en ríos las calles del sector Flor del Pantano, donde el nivel del agua sobrepasó el metro. Cerca de 79 familias tuvieron que ser evacuadas por 80 miembros de las Fuerzas Armadas. Con el agua hasta la cintura, los militares ayudaron a retirar electrodomésticos, colchones y animales. Los damnificados fueron trasladados a 4 albergues y 3 casas de acogida en el centro de la ciudad. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, en total este miércoles hubo 8 sectores inundados. En todo el cantón ya son 750 familias afectadas desde el fin de semana debido al fuerte temporal. Por la emergencia, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales por 48 horas en 180 unidades educativas. Miren familia, creció las cavernas Jumandi, creció. En cascadas se convirtieron los graderíos de un complejo turístico en el sector El Retén del cantón Archidona, provincia de Napo, tras 5 horas de lluvia. Las 2 piscinas, canchas, áreas culturales y parqueadero del establecimiento de 2 hectáreas quedaron bajo el agua tras el desbordamiento de una quebrada. La parte más afectada sería la piscina, el césped sintético por la acrecentada que hubo y el lodo que estaba
como le podrían ver. A 3 kilómetros al este de Archidona se desbordaron los ríos Misaguayí y Luxián, causando inundaciones en 3 comunidades quichuas. La más afectada fue Aguayacu, donde el agua ingresó con fuerza a al menos 20 viviendas. Hay 51 damnificados. Además, hubo 2 deslizamientos en el kilómetro 13 de la vía Archidona-Quito, por lo que hay un solo carril habilitado. En la parroquia rural de Sayausí, los trabajos continúan para tratar de rehabilitar un carril de la vía Cuenca-Molleturo. Mientras tanto, en Puyo, un nuevo desbordamiento mantiene bloqueada la carretera que conecta a esa localidad con Macas, informa Bessie Granja. Diez equipos camineros entre volquetas y retroexcavadoras desalojan material rocoso para habilitar un carril del kilómetro 14 de la vía Cuenca-Molleturo. En la parroquia Sayausí de Cuenca, los trabajos se dificultan por las lluvias. Ahora lo único que estamos y nos vamos a dedicar estos días es a restablecer la actividad normal en este sector con todo el material pecho que está a los costados. Mientras que en el kilómetro 66 de la vía Cuenca-Girón Pasaje, sector Erramal, la plataforma de un camión se estancó a un costado de la carretera, dejando un solo carril habilitado. En la zona hay hundimiento de un tramo. En Puyo, la vía central que conecta Macas con esta ciudad está bloqueada. Las lluvias provocaron el desbordamiento del río Upano, cerrando el acceso principal a la capital de Morona, Santiago. Los conductores deben utilizar el paso alterno por el cantón de Sucúa, sector Ceipa, donde se limitó el paso a vehículos pesados. Esta mañana el cierre afectó la circulación de una ambulancia. Un paciente tuvo que esperar durante 1 hora para su traslado. El desbordamiento del río Upano también afectó los trabajos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Más de 7.000 vehículos circulan a diario por esta carretera. 6 audios enviados por el hombre de confianza del narco Leandro Norero a la excomisionada de paz Claudia Garzón fueron periciados e ingresados al caso Metástasis. Revelan cómo se daban los traslados de cárcel y el viraje del amigo de Norero, que ahora es testigo protegido, informa Jacqueline Rodas. Nuevos audios en poder de la Fiscalía muestran cómo Marcelo Lazo pasó de ser el hombre de confianza del narcotraficante Leandro Norero a revelar toda su trama. Luego del asesinato de Norero, ocurrido el 3 de octubre de 2022 en la cárcel de La Tacunga, el servicio penitenciario SNAI trasladó a su hermano Israel Norero y a su amigo Marcelo Lazo a la cárcel 4 de Quito. Desde esa prisión, Lazo mantenía comunicación con la colombiana Claudia Garzón, quien a la fecha ya no era comisionada de pacificación. Ella es una de las 52 personas procesadas en el caso Metástasis. Días después del crimen, Lazo le envió una nota de voz contándole lo ocurrido. La transcripción ya está en el expediente. Todos los muchachos que vivían con nosotros se los llevaron a Guayaquil. A mí me traen acá a la cárcel 4 únicamente porque mi abuelo lo llamó al general Ramírez y le dijo: donde a mi nieto me lo matan allá en Guayaquil, yo lo voy a hacer responsable a usted. Yo me voy contra usted. Verá que yo también soy policía. Y nada, aquí estoy compartiendo cuarto con Israel. Él está muy paranoico, no quiere hablar con nadie. Entonces, no sé, Claudia, dime para qué te sirvo, para qué soy bueno. ¿Qué necesitas de mí? El general Pablo Ramírez a la fecha era el director del SNAI. Ahora es procesado en esta causa. Claudia Garzón entregó 6 audios a la Fiscalía en esta memoria flash, pero solo los que le envió Marcelo Lazo, no sus respuestas. En otra nota de voz, el amigo de Norero le cuenta que un coronel Albán y Cristian, un capitán de la Dirección de Inteligencia, le pidieron que dé información sobre Leandro Norero y Claudia Garzón. Me dice: mira, yo te voy a ayudar. Le digo, yo no soy sapo, soy un caballero y a la final podré ser bandido, pero no soy desleal. Obviamente de las cosas de Leo yo no voy a hablar porque no soy traicionero. Y hablé bien de ti porque yo sé la clase de mujer que tú eres y sé que Leandro te quería bastante. Pero Marcelo Lazo cambió de opinión y ahora es uno de los testigos clave de la Fiscalía. El pasado 28 de marzo contó en detalle todo lo que sabía de Norero, Garzón y más involucrados en la trama del narcotraficante. Dijo que ambos tenían una relación sentimental y ella una moral bastante flexible. La acusó de recibir bienes en Colombia y de servir de intermediaria para un pago de $200,000 al general Ramírez.
La Fiscalía acusa a 7 de los 10 procesados en el caso Encuentro, entre ellos Danilo Carrera, cuñado del expresidente de la República, Guillermo Lasso. Fabiola Santana con los otros nombres. La fiscal Luzmila Yugya emitió dictamen acusatorio contra Danilo Carrera y otras 6 personas en el caso Encuentro. El 21 de marzo concluyó la etapa de investigación penal por delincuencia organizada en las empresas públicas. El dictamen lo formalizará en una audiencia cuya fecha debe ser fijada por el juez anticorrupción Renan Andrade a pedido de la fiscal. Además de Carrera, se emitirá dictamen acusatorio contra Hernán Luque, expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, y Antonio Icaza, exgerente de CENEL. También están los supuestos operadores Leonardo Cortázar y Gabriel Mazú y las contratistas Karen Cornejo y Erika Farías. La Fiscalía no acusará a otras 3 personas señaladas inicialmente como operadoras de la red: Julio León, Jorge Orbe y Roberto Bueno. En la audiencia, la fiscal Yugya también solicitará al juez que llame a juicio a los 7 procesados. Sin embargo, no todos comparecerán de inmediato. Hernán Luque debe ser extraditado de Argentina y su audiencia será el 14 de mayo. Leonardo Cortázar está en Panamá y la boleta de Interpol para su ubicación y captura está en trámite. Danilo Carrera y Antonio Icaza sí están en el país con arresto domiciliario. La Fiscalía acusa a Carrera de aprovecharse de su posición por ser cuñado de Guillermo Lasso y manejar las empresas públicas, principalmente eléctricas, para obtener contratos a cambio de réditos económicos. Según la fiscal, Carrera se sirvió de Luque en las empresas públicas y armó una estructura de corrupción que la integró Antonio Icaza en CENEL y los otros procesados. COVID. Ahora llega Flirt. Una nueva variante de COVID se esparce por Estados Unidos y preocupa por la rapidez de los contagios. Se la conoce como Flirt y en muy pocas semanas se ha convertido en la cepa dominante en ese país. Reporta Pedro Jiménez. Estados Unidos había logrado controlar el aumento de casos de COVID registrados hasta finales de 2023. Pero ahora, 5 meses después, las preocupaciones vuelven por un nuevo conjunto de variantes, entre las que se destaca Flirt, nombre derivado de las características de las mutaciones previas, y que tan solo entre el 14 y el 27 de abril llegó a representar el 25% de los nuevos contagios, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. La mayoría de enfermos hasta ahora está en la población adulta de más de 65 años. Las características de esta variante son investigadas por científicos. Se sabe que es descendiente de Omicron, aunque muy distinta por la cantidad de veces que ha mutado ese virus. De manera que los expertos intentan establecer si las vacunas protegen también en este caso. La presencia de la variante Flirt, por ahora, está limitada a los Estados Unidos. Presupuesto. Las cuentas no dan. La reasignación de recursos a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales podría generar el descalabro de las finanzas públicas. El pago privilegiado a un sector significaría que no habrá dinero para cubrir otras obligaciones. La reforma legislativa que busca la transferencia directa y automática de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados podría generar un problema tan complejo como que las cuentas del Estado permanentemente estén en rojo. Es un asunto de números. Los ingresos permanentes del Estado para el 2024 están presupuestados en 15.716 millones de dólares. Los egresos permanentes son 20.596 millones. Ahí el primer problema. Al país le hacen falta 4.880 millones para cubrir una parte de sus gastos. Se debe tomar en cuenta que los gastos permanentes incluyen el pago de sueldos, para lo que se necesitan 9.823 millones de dólares, para pago de intereses de deuda interna y externa 3.628 millones, para seguridad social 3.082 millones de dólares, para bienes y servicios de consumo 1.842 millones y para los bonos sociales 1.295 millones. Según el Código de Ordenamiento Territorial, los gobiernos autónomos descentralizados reciben
reciben el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes. Ese 21%, de acuerdo a lo presupuestado, asciende a 3.300 millones de dólares. Con lo aprobado por la Asamblea y teniendo en cuenta que los gastos superan los ingresos, el Banco Central debería transferir en los primeros 5 días del mes la totalidad de los recursos que corresponden a los GATS. Y con ello, alguien se quedaría sin dinero: los servidores públicos, la seguridad social o los beneficiarios de los bonos. Por cierto, no es posible financiar esos rubros con deuda porque la Constitución dispone que los gastos permanentes se financien con ingresos permanentes. Por ello es que desde distintos sectores se ha calificado como ilusionismo financiero lo resuelto por la Asamblea, porque el problema de los atrasos con municipios y prefecturas tiene como origen la falta de recursos, y lo aprobado no ataca a ese origen, sino que únicamente privilegia el pago a los GATS, y eso necesariamente irá en detrimento de otros sectores. Miles de flores ecuatorianas llegan al Aeropuerto Internacional de Miami ante la demanda por el Día de la Madre. Entre el 15 de abril y el 5 de mayo recibieron 11.000 toneladas, 41% más que el año pasado. Un equipo de Televistazo tuvo acceso a la cadena de producción en los Estados Unidos. Eran las 18 horas con 15 minutos del último día de abril. Una lluvia ligera caía en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando se divisó el avión de la TAM Cargo. En su interior, producto ecuatoriano. Flores, las más esperadas en Estados Unidos para el Día de la Madre. La última semana de abril y la primera de mayo son la segunda temporada más importante para la exportación de rosas después de San Valentín. En 7 días, 103 millones de tallos cultivados principalmente en Pichincha llegaron a Estados Unidos. El número de vuelos se triplica para su exportación. El viaje desde Quito, que dura alrededor de 4 horas y recorre 2.890 kilómetros, puso a prueba el riguroso proceso de empaque que se completó en el aeropuerto Mariscal Sucre de la capital para que las cajas lleguen así, intactas. Redes y plásticos garantizaron la firmeza de los paquetes. Al ingresar al avión, se entiende por qué las cajas con flores se ordenan de forma tan particular, como una escalera, de las dimensiones y estructura de la nave. Así se aprovecha el espacio y facilita el desembarque. Este es uno de los 150 vuelos que llegan a Miami desde Quito con flores, principalmente rosas, en la semana de mayor demanda por el Día de la Madre. Los aviones modelo 767 transportan 55 toneladas, que son alrededor de 1.265.000 flores. En el avión se mantiene la cadena de frío. Su temperatura no supera 4 grados centígrados. El proceso de desembarque dura máximo hora y media. A los 10 minutos ya está en el cuarto frío, digamos, cada pallet. No es que se demore 1 hora y media en ingresar al pallet. La flor se baja lo más rápido posible y se ingresa frío de inmediato para que la flor llegue al cliente lo más fresca posible. La TAM Cargo cuenta con la mayor capacidad de almacenamiento en frío del Aeropuerto Internacional de Miami. Con alrededor de 9.000 metros cuadrados, aquí se almacenan frutas, alimentos perecibles y medicinas. Las flores ecuatorianas representan el 25% de la operación total de su red. Cuando los pallets llegan a esta bodega, se separan las cajas y luego, de forma aleatoria, se escogen las que irán a la zona de inspección. Con 2 cajas por cada cargamento basta, pero la revisión es minuciosa. Los funcionarios del Departamento Fitosanitario de Estados Unidos acuden las flores en busca de escarabajos, saltamontes y polillas. También otras plagas más pequeñas conocidas como polizonas. Si se encuentra alguna irregularidad, se retiene la carga, se toma la muestra de la flor y de la plaga, se envía al Departamento de Agricultura de Estados Unidos y ahí se decide si se fumiga el cargamento, se devuelve a la finca o se destruye. Esto no ha ocurrido con las rosas ecuatorianas que llegan a Miami. Tras la inspección de las cajas, se sellan para ser transportadas a los centros de distribución. Ese es el último punto de la cadena productiva, antes de llegar a los supermercados de Estados Unidos. Mañana Televistazo mostrará qué pasa con las flores ecuatorianas en el centro de acopio del aeropuerto antes de ser despachadas a los grandes supermercados.
El gobierno tiene planes a mediano y largo plazo para solucionar la crisis eléctrica del país. Ahora busca inversionistas para proyectos hidroeléctricos que demorarán entre 6 y 7 años en ser construidos. Francisco Garcés informa cuáles son. El gobierno busca inversores por más de 4.500 millones de dólares para construir las hidroeléctricas Santiago y Cardenillo, que en un plazo de 7 años deben entregar 2.900 megavatios. En una semana, los perfiles de los dos proyectos deberán estar listos en el Ministerio de Energía. No son nuevos, constan en el Plan Maestro de Electricidad que no se ha cumplido. Santiago tiene una potencia planificada de 2.400 megavatios y se construirá en Morona, Santiago. Tiene licencia ambiental desde noviembre y costará algo más de 3.000 millones de dólares. Debía estar en funcionamiento desde el 2027, pero nunca pasó de ser un proyecto en papeles. Ahora el gobierno quiere desempolvarlo. Intenciones similares tiene con el proyecto Cardenillo sobre el río Paute en Azuay. Es la cuarta hidroeléctrica del proyecto Paute Integral que incluye Mazar, Molino y Sopladora. Cardenillo tiene una potencia programada de 595 megavatios. Según el Plan Maestro de Electricidad, Cardenillo debía costar cerca de 1.300 millones de dólares y estar en funcionamiento en el 2026. El plan del gobierno se sustenta en la Ley de Competitividad Energética aprobada en diciembre, que permite la inversión privada en proyectos de infraestructura eléctrica. Hay empresas interesadas, hemos dispuesto a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas también que empiece a buscar estos interesados y que lo considere dentro de sus planes. Estos son proyectos que están considerados en el plan de energificación. Los planes pasan por reactivar otros proyectos. Es el caso de la hidroeléctrica Quijos, que fue abandonada en el 2015 con el 46% de avance. La China National Energy la empezó a construir en el 2012 y Selec terminó el contrato por incumplimientos. Ahora Selec retoma el proyecto, que debe generar 50 megavatios y que según el plan de electricidad debía estar funcionando desde el año pasado. México experimentó una serie de apagones. El sistema eléctrico fue declarado en emergencia debido a la gran demanda de los usuarios en medio de una ola de calor. El informe con Ileana Suárez. Anoche se fue la luz en México. En redes sociales, los usuarios reportaron apagones en al menos 10 estados, como Chiapas, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, así como en colonias de Ciudad de México. Ante la falla del servicio, el Centro de Control de Energía, el CENACE, emitió una alerta. Reconoció que a partir de las 4 de la tarde de este martes se afectó la capacidad de generación de luz debido a una ola de calor que azota a todo el país y que provoca una alta demanda del consumo. A las 5 de la tarde se declaró el estado operativo de emergencia y varias instalaciones eléctricas fueron desconectadas para evitar una sobrecarga. El servicio fue restituido a las 6 de la tarde, pero una hora después, debido a la enorme demanda nocturna, fue necesaria una nueva declaración de emergencia y hubo otro apagón, que esta vez duró 4 horas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno se mantendrá al pendiente de esta situación, que consideró como algo excepcional debido a las altas temperaturas. Cancilleres y delegados de 20 naciones se reunieron en Guatemala en una cumbre regional sobre migración y protección para quienes buscan refugios en otros países. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló sobre los programas de acogida que incluyen también a Ecuador, como informa Pedro Jiménez. Cerca de 3 millones de migrantes logran entrar de manera irregular a Estados Unidos cada año. El país intenta desincentivar la inmigración ilegal y al mismo tiempo abre puertas a procesos ordenados. Y durante la conferencia continental sobre migración realizada en Guatemala, los países signatarios de la Declaración de Los Ángeles buscaron consensos sobre una migración segura, regulada y sobre todo humana. Countries like Colombia, Ecuador, Perú. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó cómo Colombia, Ecuador y Perú han ofrecido estatus legal a millones de venezolanos y están ayudándolos a contribuir por medio de los centros de integración. Anunció que junto al Congreso de Estados Unidos gestiona un aporte de 578 millones de dólares en asistencia para los países de acogida en el hemisferio occidental, con una serie de proyectos de desarrollo para atención a migrantes y refugiados. Last summer,
El verano pasado nos reunimos para establecer en Guatemala, Colombia, Costa Rica y Ecuador las oficinas de movilidad segura, dijo Blinken. Son unidades que evalúan y ofrecen información de referencia a las personas en esos lugares. Sobre la llegada de migrantes a Estados Unidos señaló: hemos establecido nuevos procesos temporales humanitarios para la reunificación familiar. Procesos para los nacionales de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia, y los hemos actualizado también para ciudadanos cubanos. En Estados Unidos, fuertes tormentas azotaron el medio oeste con lluvias y tornados. Hubo daños en Ohio, Indiana y Michigan, donde árboles y líneas eléctricas cayeron. Además, una bodega del servicio postal de FedEx quedó destruida y los escombros terminaron regados sobre camiones. Se estima que 50 personas estuvieron atrapadas dentro de las instalaciones. Israel comenzó su ataque en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Ordenaron la evacuación de los puntos donde caerían los misiles, pero civiles aseguran que también están atacando zonas que se suponía eran seguras. La zona está llena de cientos de miles de desplazados que ahora no saben a dónde huir. Merlis González con las imágenes. Los misiles caen en varias zonas de Rafah, la última ciudad de la Franja de Gaza en ser atacada por Israel. Las fuerzas de defensa lanzaron panfletos desde el aire, advirtiendo sobre los ataques en el este de la localidad. Pero los proyectiles también cayeron en el centro, donde no hubo ninguna advertencia. Entre los heridos por el ataque hay 7 niños. Estados Unidos detuvo el envío de bombas para contener el ataque a Rafah, pero eso no ha impedido que Israel continúe su avance, como muestra un video donde aparecen columnas de tanques rumbo al sur. La zona concentra gran cantidad de civiles. La mayoría huyó de los bombardeos en el norte y ahora no tienen a dónde ir. Este martes, las autoridades israelíes reabrieron el paso fronterizo de Kerem Shalom para la entrada de ayuda humanitaria. Pero las imágenes muestran a una docena de camiones circulando, una cantidad muy por debajo de los cientos que se necesitan para atender aproximadamente 1.300.000 palestinos que están en el lugar. Comedia por el Día de la Madre, adaptaciones de novelas políticas y exposiciones de arte son parte de las actividades culturales para esta semana. Vanessa Robles se resume los eventos. Dentro del rancho, como estampita siquiera. O sea, ni muerta le dejan en paz. Las marujas entre taitas, mamás y tereques. Es la propuesta del patio de comedias en Quito. Mientras Cleta y Abrilia se alistan para asistir a un festejo por el Día de las Madres, repasan con canciones, poemas y reflexiones los roles de mujeres y hombres. Las funciones serán los viernes a las 7 de la noche y el sábado a las 6 de la tarde. Está bien no pensar en todas las cosas. Se titula la exposición en la Sala 2 del Museo Naim Isaías en el centro de Guayaquil. La curaduría fue de Santiago Ávila. Con dibujos, cerámica y tejidos, el artista David Carrín representa el conflicto interno por las catástrofes climáticas y el miedo al futuro. La muestra, que ha estado en México, Argentina y Estados Unidos, está disponible de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Distópico Teatro presenta 1984 de George Orwell en la Asociación Humboldt en Quito. Winston Smith es un funcionario del Ministerio de la Verdad, organismo encargado de falsear la realidad y de manipular la opinión pública. Los funcionarios obedecen a un gobierno controlado por el todopoderoso Gran Hermano, que obliga a todos a vivir en una sociedad carcelaria. Las funciones serán el 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo a las 7 de la noche. En 5 provincias operará la nueva Fuerza de Investigación Anticriminal contra asesinatos, tráfico de armas y drogas. Pero los cantones clave son Durán, Manta y Buena Fe, porque ahí los crímenes se han triplicado, informa Merlín Ochoa. Desde esta semana opera la Fuerza de Investigación Anticriminal. Está conformada por los agentes más destacados de las unidades de muertes violentas, antinarcóticos, antidelincuencial y la Dirección General de Inteligencia.
Las investigaciones y operativos están encaminados a capturar a las bandas de sicarios, que son los brazos armados de los terroristas, pero también buscan frenar asesinatos y el tráfico de armas y drogas. Un tanque de pensamiento y de acción de lo que es este crimen organizado. Y la mirada es bajar las muertes violentas, porque tenemos que el 90% aproximadamente de las muertes violentas se dan en espacios públicos. La nueva fuerza actuará en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, con los más altos índices de criminalidad. En el país, los asesinatos bajaron de 2.400 a 1.900 entre los primeros 4 meses de 2023 y el mismo periodo de este año. Pero hay cantones donde aumentaron. Durán pasó de 44 a 177, Manta de 80 a 110 y Buena Fe de 20 a 74. En esos territorios intensificarán el trabajo de inteligencia. Técnicamente se denomina que existe un desplazamiento geográfico de la criminalidad. La mayor cantidad de crímenes ocurre de 8 de la noche a 5 de la madrugada. El 91% de los asesinatos está relacionado con tráfico de drogas y armas. Las bandas se enfrentan con fusiles. La policía allanó 42 viviendas en Nueva Prosperina, en Guayaquil, que habían sido ocupadas por bandas luego de desalojar a sus dueños. Según los uniformados, los grupos delictivos han ocupado 4.000 casas del noroeste de la ciudad para convertirlas en centros de operación, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. El operativo inició a las 4:30 de la mañana. Una a una, las casas fueron allanadas. 130 policías, incluyendo personal antinarcóticos y del Grupo de Operaciones Especiales GOE, llegaron a los sectores Ciudad de Dios, Monte Sinaí y Ciudad Victoria en el noroeste de Guayaquil, donde las bandas delictivas han desalojado a dueños de miles de casas para apropiarse de ellas y usarlas como centros de operación. 42 viviendas fueron allanadas y en una de ellas hallaron marihuana y cocaína. Que estas viviendas eran ocupadas también para el tráfico de drogas. Aparte de eso, ahí está la organización delictiva que es la que comenzó a apropiarse de esto, que es Los Fatales. Fueron capturadas 10 personas que estaban ocupando las casas, incluyendo un menor de edad. Durante la intervención, detectaron paredes rayadas con frases de las bandas, cuadros, cuadernos con las cuentas de las ganancias por microtráfico y camisetas deportivas que se mandan a hacer las bandas para lucirlas en la zona. La mayoría de las personas lo que nos menciona, el barrio nos regaló la casa. ¿Quién regala una casa? Nadie. De las 42 casas allanadas, en 29 hallaron evidencias y 13 fueron devueltas a sus verdaderos dueños. Los sectores intervenidos este miércoles forman parte del distrito policial denominado Nueva Prosperina, donde hay 80.000 viviendas. Según los uniformados, al menos 4.000 están ocupadas por las bandas. El Ejecutivo pidió a los gobernadores encontrar proveedores locales para darle servicio de alimentación en las cárceles. En el norte del país se entregan donaciones incluso. Diego Puente con la información. La crisis de alimentación en las cárceles no encuentra una solución. Los presos del norte del país comen 1 o 2 veces al día gracias a donaciones que llegan a las prisiones, pero cada vez son menores. Esta situación se mantendrá hasta que el gobierno contrate un servicio de comida para las cárceles del norte y centro del país. La ministra del Interior, Mónica Palencia, dijo este miércoles en Ecuavisa que tienen un plan. Cada gobernador está comunicándose directamente con una serie de proveedores locales. 2 gobernadores de las provincias en las que desde el 30 de mayo se suspendió el servicio de alimentación dijeron a este noticiero que no es competencia suya contratar proveedores locales y que esa obligación recae en el servicio carcelario. Por lo pronto se limitan a coordinar la entrega de las donaciones. La ministra Palencia también mencionó que desde el gobierno buscan implementar nuevos parámetros de contratación. Y escuchaba yo hace un momento al secretario general de Integridad Pública, justamente ahora que lo menciona, que está estableciendo los nuevos parámetros para que haya mayor difusión de la posibilidad de proveedores. Desde hace 2 años no se firma un contrato de alimentación en la zona norte del país porque no existen interesados. Una de las principales limitaciones es el valor asignado para la alimentación. El Estado paga $2.50 diarios por 3 comidas.
Otra complicación que influye en el poco interés de las empresas es la inseguridad. En motines anteriores, los trabajadores de las cocinas han sido secuestrados. Pese a la noticia criminis que el gobierno entregó a la Fiscalía en el que hace señalamientos de irregularidades a la empresa La Factoría, esta compañía continúa entregando comida en las cárceles del Guayas, en donde tiene un contrato hasta octubre del próximo año. La empresa ha tenido que racionar y cambiar de menú, según su director, porque sus proveedores ya no le dan más crédito. El abastecimiento de la comida está asegurado únicamente hasta el fin de esta semana. Olón. Noboa se compró un lío. La Fiscalía abrió una investigación previa sobre el proyecto urbanístico relacionado con una empresa de la esposa del presidente Daniel Noboa, Lavinia Balbonesi. Fabiola Santana con las reacciones. La tala en un bosque protector por parte de una empresa de la cual la esposa del presidente es accionista mayoritaria es investigada por la Fiscalía, y esto llevó a la pareja presidencial a romper el silencio en este caso. Lavinia Balbonesi escribió en su cuenta de Instagram: esto es lo que los ecuatorianos necesitamos para aclarar esta situación. Esta y todas las investigaciones sobre este caso son bienvenidas. El mandatario lo hizo en la red social X. Este gobierno no se desgasta en los intentos de los políticos obvios de empezar una campaña antes de tiempo. La decisión de Fiscalía de iniciar un proceso de investigación previa sobre el proyecto inmobiliario del que grupos políticos han tratado de aprovecharse les dará a los ecuatorianos la claridad que se merecen. Esta y todas las investigaciones sobre este caso son bienvenidas. Mientras intentan atacarnos, nosotros continuaremos nuestro trabajo en las obras que realmente le importan a los ecuatorianos. Horas antes, Diario La Hora publicó que fuentes de la presidencia descartaron tráfico de influencias porque los permisos para el proyecto inmobiliario en la parroquia Olón de Santa Elena, a cargo de la empresa Vinacín de Balbonesi, se tramitaron en el gobierno de Guillermo Lasso y dan una fecha, septiembre de 2023, 2 meses antes de que Noboa asuma el poder. El ministro de Ambiente de Lasso de esa época, José Dávalos, lo desmintió en un comunicado. Este proyecto no se tramitó durante el gobierno del presidente Guillermo Lasso, del cual fui ministro del Ambiente. Nosotros tuvimos una política ambiental clara para la protección de la biodiversidad ecuatoriana. Este proyecto fue registrado en el Sistema Único de Información Ambiental, SUIA, el 28 de noviembre de 2023. En consecuencia, obtuvo su registro ambiental el 5 de diciembre de 2023. La Fiscalía ya abrió el caso, pero no ha informado qué delito investiga ni los posibles involucrados. Durante su campaña, Daniel Noboa habló de la protección de áreas verdes y fuentes de agua como parte de la propuesta de su gobierno. La defensa de la naturaleza es una de las principales causas de los jóvenes, el grupo de electores con el que más conectó y al que representa, pero la tala en Olón afectó esa imagen. Luisa María Heredia con el análisis. Los recursos son todos los ecuatorianos. Ecuatorianos, no comas cuentos, somos la nueva generación y vamos a actuar como tal. Respondió Daniel Noboa al ser consultado sobre sostenibilidad y medio ambiente en el primer debate presidencial en agosto del año pasado. Fue con esa aparición pública que llamó la atención del electorado. Ese día logró conectar con los más jóvenes, quienes se convirtieron en su voto duro. Les ofreció: vamos a tener que proteger nuestras áreas verdes, vamos a tener que proteger nuestras fuentes de agua. Como millennial, el Noboa candidato parecía compartir una de las causas más sensibles de su generación, la defensa de la naturaleza. Pero 9 meses después, con la difusión de estas imágenes, pareciera ser que el Noboa presidente no. Los videos captados por comuneros en los que se observa a hombres cortando árboles jóvenes con sierras eléctricas evidencian que Noboa pasó de defender valores a protagonizar un presunto conflicto de intereses al autorizar su gobierno en tiempo récord la tala de un bosque protector para construir un proyecto inmobiliario en beneficio de una empresa de su esposa. Y nada más y nada menos que en Olón, provincia de Santa Elena, donde vive, donde surgió su carrera política, pues fue esa provincia la que lo eligió como asambleísta en 2021, donde festejó su ascenso a Carondelet en octubre, donde ha liderado gabinetes y ha firmado decretos ejecutivos.
Ríos, el mismo sitio al que declaró Rincón Mágico en marzo. Que viva Olón, que viva Santa Elena, que viva el Ecuador. La tala en Olón tiene un costo político alto. Afectó la imagen de Noboa, el candidato a la reelección. Y peor aún, mandó abajo uno de los pilares más sólidos de su campaña, la imagen de Lavinia Balbonesi, la primera dama, quien en cuestión de un día pasó de heroína a villana. Daniel Noboa se ganó un problema que además de ecológico es ético. Y la ética pública es una deuda pendiente que prometía saldar su gobierno. El gobierno suspendió a última hora la entrega de la información clasificada sobre el secuestro y asesinato del equipo de Diario El Comercio a los familiares de las víctimas. Hoy, de hecho, ya venció el plazo que dio la Corte Constitucional para la desclasificación de la información reservada. Paul Romero con el informe. El gobierno dejó plantados a los familiares de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, comunicadores de Diario El Comercio, asesinados en 2018 en la frontera norte. 15 minutos antes de las 10 de la mañana, hora acordada para la entrega de la información reservada sobre el secuestro y asesinato del equipo de Diario El Comercio, funcionarios del Ministerio del Interior cancelaron la reunión. Este miércoles vence el plazo de 30 días que dio la Corte Constitucional al gobierno para que proporcione a los familiares de las víctimas el contenido de 3 actas del Consejo de Seguridad Pública del Estado de abril de 2018 con información clasificada sobre el secuestro y asesinato. El 24 de abril mandamos un comunicado directo al Ministerio del Interior pidiendo una cita previa antes de la entrega. El 2 de mayo nos indican que se está trabajando en este tema y que ya nos avisarán la fecha, y el día lunes, nos indicaron que la reunión era el día hoy a las 10 de la mañana. Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que la información será entregada hasta el próximo viernes. El pasado 8 de abril, la Corte Constitucional ordenó desclasificar la información que fue solicitada por los familiares a los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso sin resultados. Siempre nos han pisoteado estas autoridades y esto es una burla. En las actas reservadas constan los audios de las reuniones del COSEPE con intervenciones de los exfuncionarios, exministros, exmandos de la policía y de las Fuerzas Armadas, con los detalles del secuestro y las acciones que hizo el Ejecutivo para intentar su fallida liberación. El nivel del embalse de Mazar aumenta gracias a paras de la operación de esa central y el aumento del caudal del río Paute. Francisco Garcés explica cómo se encuentra esa central que con Paute Molino va recuperando su capacidad de generación. Desde el lunes en la noche opera un generador de 96 megavatios de la central Enrique García. Esto alivia las hidroeléctricas del Paute porque permite regular los niveles de los embalses de Mazar y Amaluza. La termoeléctrica empezó a funcionar a las 21 horas y 1 hora después la hidroeléctrica Mazar dejó de operar. A esa hora su embalse estaba en 2.123 metros de altura sobre el nivel del mar. Permaneció apagada 41 horas y en ese lapso su embalse creció hasta 2.125 metros sobre el nivel del mar, alejándose de los 2.115 metros, que es el mínimo para funcionar con total seguridad. Mazar volvió a generar a las 14 horas de este miércoles produciendo 130 megavatios. Las 41 horas que Mazar dejó de funcionar sirvieron para regular también el embalse de Amaluza de la central Paute Molino, que está aguas abajo. Su nivel se mantuvo en 1.985 metros sobre el nivel del mar, pero para ello dejó también de funcionar durante 15 horas. Para que Mazar se mantenga 10 metros por encima de su nivel mínimo, ayuda el caudal del río Paute, que en promedio aportó en mayo 83 metros cúbicos por segundo. Es el más alto del año, 42 metros cúbicos más que en marzo, que fue el momento más bajo. La oferta de energía eléctrica del país mejora de a poco gracias a 3 factores: el aumento de caudales en los ríos, la recuperación parcial de la producción térmica en el 31% y la importación de electricidad de Colombia, que cubre el 6% del consumo eléctrico diario. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció que rehabilitará los puntos críticos de 2 vías que conectan a la provincia de Azuay con Guayas y El Oro, aunque no ha precisado con qué dinero lo va a hacer. Diego Cuenca detalla cuáles son esas carreteras. Este martes en la capital azuaya, el gobierno realizó el Gabinete de Infraestructura y Medio Ambiente, donde el ministro de Transporte y el presidente de la República analizaron la situación de las 2 vías que conectan a Azuay con las provincias de Guayas y El Oro. Las autoridades decidieron que ambas serán rehabilitadas con financiamiento de obra pública. Aunque no precisaron cuándo iniciarán los trabajos,
indicaron que reconstruirán puntos críticos. El caso de la carretera Cuenca-Molleturo-El Empalme, de 124 kilómetros, tiene 12 tramos con problemas, tras los 2 aluviones que ocurrieron el sábado. Mientras que la vía Cuenca-Girón-Pasaje, de 148 kilómetros, tiene 13 tramos afectados, principalmente por hundimientos, debido a fallas geológicas y por los estragos del invierno. Por estas vías circulan 11.400 vehículos respectivamente. El ministro de Transporte no dijo cuánto costará repararlas, pero sostuvo que están terminando un crédito con la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, como opción de financiamiento en el caso de que el Ministerio de Finanzas no tenga el dinero completo para las obras. El proyecto incluirá además 4 pasos elevados para la perimetral sur de Cuenca. Hasta que todo se concrete, maquinaria de prefectura y obras públicas remueven escombros para habilitar el paso de vehículos en ambas vías. Los empleadores que obliguen al trabajador a estar pendiente de su celular, de correos electrónicos o mensajes fuera del horario laboral serán sancionados por acoso. De hecho, esta fue la decisión de la Asamblea, que no dio paso al veto del presidente Daniel Noboa a la ley contra la violencia laboral. Adriana Bermeo informa más detalles. Con 101 votos, la Asamblea se ratificó en el texto de la ley para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo, que causó rechazo en los sectores empresariales, que son los que generan el 90% de empleos. De ahora en adelante será considerado como acoso todo tipo de comportamientos que puedan causar daño físico, psicológico, sexual, económico, político o digital, incluidas las amenazas que ocurran por una sola vez o de manera repetitiva y que enfrenten al trabajador a situaciones de maltrato y humillación, incluso si se propician en redes sociales. También el irrespeto al tiempo de descanso de los trabajadores. Los empleadores que los obliguen a estar pendientes de su celular, de correos electrónicos o mensajes fuera del horario laboral, incluido el periodo de vacaciones, serán sancionados. La ponente del proyecto, María Teresa Pasquel, dijo que el acoso laboral no aplica cuando se trata de profesiones y cargos de confianza que requieren que el colaborador se mantenga conectado. En estos casos se pagarán horas extras. Se puede pedir trabajos adicionales a los empleados o trabajadores cuando la empresa lo requiere, porque eso está ya establecido en la ley. Las víctimas de acoso deberán notificar al Ministerio de Trabajo. Un inspector realizará la investigación y definirá sanciones pecuniarias, disculpas públicas de los agresores y medidas de protección para el afectado. Para que la ley entre en vigencia, solo falta que sea publicada en el registro oficial. Y cuando esto ocurra, los ministerios de Trabajo, de Salud y de Educación tendrán 180 días para emitir un reglamento sobre procedimientos y sanciones. Esta ley aplica para el sector público y privado. El Festival Internacional de Cine Ambiental empezará este jueves en Quito. ¿Qué países participan? Historias de amor a los animales y las causas del cambio climático son algunos ejes que abordarán las producciones. Veamos. 30 películas de 14 países se proyectarán en Ecuador, el Festival Internacional de Cine Ambiental que se desarrollará en Quito desde este jueves 9 hasta el 19 de mayo. Historias de amor a los animales, de cuidado a la naturaleza y las causas del cambio climático son algunos ejes que abordan las producciones de Nicaragua, Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, Austria, México, España, Alemania, Italia, Francia, Colombia, Australia, Reino Unido y Ecuador. Habrá 8 estrenos nacionales y 2 internacionales. Las películas, cortometrajes y documentales se proyectarán de jueves a domingo en la sala de cine Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. 6 obras estarán en el Museo de Agua Yacu y los sábados 11 y 18 de mayo habrá producciones infantiles en la Guaguoteca de la Casa de la Cultura. El ingreso es gratuito. El Festival Ecuador se realiza desde el año 2016. Esta es su 9ª edición. Los horarios y la cartelera está disponible en la página web www.ecuador.org. Los asistentes también podrán participar en foros con directores, investigadores y académicos. Imágenes emocionantes desde Francia, porque hoy arribó la antorcha olímpica a la ciudad de Marsella, donde se llevó a cabo un gran evento de bienvenida. La llama va a recorrer varias ciudades francesas antes de llegar a París. Esto es el inicio de la fiesta olímpica.
El velero Belém arribó al puerto de Marsella con la antorcha olímpica, el principal símbolo del mayor evento deportivo. El Belém es el velero de 3 mástiles más antiguo de Europa. Fue construido en 1896. A su llegada a Francia fue escoltado por cientos de pequeñas embarcaciones. La ceremonia de bienvenida al fuego olímpico estuvo encabezada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. También asistieron más de 150.000 personas. Se vivió un ambiente festivo. El campeón olímpico de natación, Florent Manadou, fue el encargado de pasar el fuego olímpico, que había viajado en un candil hasta una de las antorchas que hará el recorrido por París. El atleta descendió por el barco y dio el primer relevo a la deportista paralímpica Nanten Keita, quien a su vez trasladó el símbolo al rapero Yul, que fue el encargado de encender el pebetero, ante la algarabía desatada en el evento. La ceremonia dio paso a una serie de festividades y a un gran concierto. El pebetero que acoge la llama olímpica tiene forma de aro, en acero inoxidable de 1.35 metros de diámetro, suspendido sobre una base recubierta y ondulada. Es un anillo que parece flotar sobre una base que recuerda al río Sena. El relevo de la llama comenzó a recorrer territorio francés y terminará en París el 26 de julio, en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Reiteramos, no habrá apagones hasta el domingo 19 de mayo, así lo anunció hoy el ministro de Energía encargado, Roberto Luque. También indicó que en Quevedo habrá cortes puntuales de energía este fin de semana. Sigan atentos a la actualización de esta información en nuestras emisiones y también por ecuavisa.com. Mañana en contacto directo estarán Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, para analizar el cumplimiento del gobierno que debía integrar la información reservada sobre el crimen de los periodistas de Diario El Comercio en 2018. También Fausto Ortiz, exministro de Economía, para examinar las consecuencias de la nueva ley aprobada por la Asamblea que obliga al Estado a entregar directamente los recursos a los municipios, prefecturas y también juntas parroquiales. Los esperamos a las 5:55 de la mañana con más noticias. Buenas noches.